Imaginaros por un momento que somos capaces de dar un salto atrás en el tiempo y nos vamos a ir al tiempo de los vikingos. Vamos a viajar a la península de Escandinavia y allí es una noche y nos cruzamos con un vikingo y le preguntamos qué es eso del universo y cómo se ha formado y demás, ¿no? Pues probablemente esa persona nos contaría una historia en la que un tal Odín y sus hermanos pues acabaron con un tal Ymir, al cual después, a partir de su cuerpo, pues crearon el universo, y que del cráneo hicieron la bóveda celeste, y del cerebro hicieron las nubes, y de la carne hicieron la tierra, y etcétera, etcétera. Es decir, que esa cultura tenía una idea de lo que era el universo y de cómo se había formado. En general, cualquier cultura a lo largo de la historia de la humanidad se ha preguntado tanto acerca del universo que le ha dado algún tipo de explicación a su origen. Lógicamente, ante la falta de explicación científica, pues se optaba por explicaciones más mitológicas o a través de dioses. Esas teorías se llaman cosmogonías. Y ya os digo, cada civilización, cada cultura, pues tiene la suya. Pero bueno, son teorías. Ninguna de ellas viene a cumplir un fin científico como la que os voy a contar. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es qué se concibe como universo. Bueno, definiciones hay muchas, pero básicamente casi podríamos decir que el universo es todo. Es todo lo que sería la materia y la energía, así como el espacio que los contiene. Es decir, como os he dicho, en términos generales, podríamos decir que el universo es todo. Ahora bien, ¿cómo surge el universo y cuándo? Bueno, pues esto lógicamente es una teoría porque nadie estaba allí, ni para hacerle una foto ni para recoger una información. Es verdad, como veremos, que todavía parece que nos llegan residuos de lo que sería el origen del universo a través de determinados tipos de ondas de fondo, de radiación, que sería, digamos, un poco los restos de esa primera gran explosión, y entramos un poco ya con esta primera gran teoría. ¿Cuándo surge? Pues aproximadamente, por estos datos que os estoy contando, el origen se sitúa aproximadamente en los 13.700 millones de años. Daros cuenta que estamos en el año 2020 y aquí estamos hablando de millones de años. Y la teoría que se concibe como más posible, no es la única, hay más, pero parece la más posible porque es la que mejor cuadra con los datos que recibimos a través de los grandes telescopios y aparatos de recepción de información espacial, se llama Big Bang. Big Bang es una palabra inglesa que significa gran explosión. ¿Y qué pasaría según esa gran explosión? Pues bueno, aquí tenemos esta imagen que no vamos a aprovechar de ella para explicarlo. Lo primero, daros cuenta que se supone que el universo que nosotros ahora vemos como tan grande, como tan gigantesco e infinito, en un momento determinado tuvo que haber un momento inicial en el que lo que ocupaba era un espacio muy pequeño, muy pequeño. Entonces imaginaros todo el material que ahora nosotros vemos a nuestro alrededor concentrado en un espacio relativamente pequeño, muy caliente, muy inestable, ¿no? Algo que en cualquier momento podía explotar. Claro, lógicamente si algo explota, pues empieza a expandirse, ¿verdad? Y si empieza a expandirse, algo muy caliente, pues empieza a enfriarse. Eso es lo que nosotros conocemos como inflación. Sería la primera etapa. Duraría un poquito de tiempo, muy poco, unos cuantos, no llegaría ni a segundos. Y enseguida empezó a aparecer ya partículas. Lo primero que debió aparecer es la luz, la materia y la luz, que serían las partes correspondientes a lo que luego se fue ensamblando formando la materia. Los átomos. Los átomos son las partes más pequeñas que forman la materia. Por lo tanto, se tuvieron que formar los átomos y se tuvieron que formar los fotones, que son los elementos básicos que forman la luz. Eso siguió siendo un periodo de tiempo muy cortito. Ya tenemos los elementos que forman los átomos, por lo tanto, cuando se dieron las circunstancias, se formaron los átomos, se formó la materia más pequeña, ¿vale? Cuando hablamos de átomos, hablamos de materia. Es decir, una mesa está hecha de materia, un lápiz está hecho de materia. Y esa materia, lo más pequeño de ellos son los átomos. Aquí ya tardaron más tiempo en formarse. Los primeros átomos de hidrógeno, que son de los más abundantes que hay en el universo,
y el helio, que es otro elemento químico muy abundante, se originaron al cabo de unos 300.000 años después del Big Bang. Luego estamos hablando ya de periodos de tiempo muy superiores a los que nosotros podemos vivir. Y todos estos materiales pues empezaron a agruparse, a condensarse, y se formaron las estrellas y las galaxias. Es decir, empezaron a agruparse formando zonas más densas, en las que había más materia. Y al haber más materia, cuando esto ocurre, se genera una fuerza que nosotros conocemos, que es la gravedad, que hace, por ejemplo, que cuando se me cae algo, siempre vaya hacia el suelo. De manera que eso permitió a la materia más cercana irse juntando, y por lo tanto empezaron a surgir pues las nebulosas, que son nubes de materia, los planetas, cuando el material empezaba ya a ser lo suficientemente compacto, y las estrellas, que ya veremos qué son, pero ya sabemos que tenemos una muy cercana, que es el Sol, que da luz, que da calor, y todo eso, debido a esa gravedad que hace que los cuerpos se puedan ir acercando unos a otros, pues aparecieron las primeras galaxias, como la nuestra, como la Vía Láctea. Por lo tanto, si os fijáis, el Big Bang es un proceso continuo, un proceso que empezó en un momento inicial y que actualmente estamos en una fase de expansión. Eso es lo que nosotros ahora mismo pensamos, que se está expandiendo. Pero lo que no sabemos es qué va a pasar en el futuro, porque podría pasar dos opciones. La primera opción es que esta materia se siguiese expandiendo eternamente, hasta que el espacio fuese infinito, o bien que se produjese la contracción. Hemos hablado de una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que permite que los materiales se junten. Por lo tanto, ¿por qué no puede ser que llegue un momento en el que, como cuando tiramos algo junto con una goma, que primero se estira y luego vuelve otra vez a su punto original? Eso sería el Big Crunch. El Big Crunch, por lo tanto, sería una situación en la que la materia del universo volvería otra vez a la situación inicial, al punto número 1, y podríamos tener universos que estuviesen en constante evolución, explotando, formándose, expandiéndose, contrayéndose, volviendo a formarse, volviendo a contraerse, y así constantemente. Y bien, esa es la primera idea del origen del universo.